el bolero, la sala de carruajes, un patio inmenso con unas posibilidades impresionantes y que urge la intervención sobre él, ¿no? Una intervención que creemos que va a ser en breve. Me he permitido también la licencia de traerles la recreación virtual de este futuro centro de interpretación. Algo bastante llamativo, este edificio cómo sería antaño, como una aproximación a cómo sería en su día y cómo buscamos la orientación del edificio a recuperarlo en su integridad, ¿no? Son animaciones de la red Patrimonio, en la cual se encuentra incluido el municipio de Dos Torres, y aquí tienen, fíjense, la fachada que da a la biblioteca, como todos ustedes saben, y uno de los laterales, para que se hagan una idea de las dimensiones que tiene el edificio. Ahí la tienen, esa misma fachada lateral, cómo sería antaño y, digamos, cómo es actualmente, porque prácticamente se conserva bastante bien. El chinero que hemos visto, una vez recreado, bastante interesante también. Fíjense la recreación del pasillo central distribuidor, una auténtica maravilla de casa. Si se fijan, la baldosa que presenta, la baldosa hidráulica, no es la vereda tradicional, pero tiene una razón muy lógica, y es que esta casa es una casa de gran propietario y tiene una zona de labor con acceso independiente, entonces no tiene que pasar por aquí ni los animales, ni la peste, ni nada por el estilo, entonces no presenta esa característica vereda que es muy, digamos, común en las casas de mediano y pequeño propietario fundamentalmente. Fíjense las dimensiones del pasillo, la casa, una auténtica maravilla, y las diferentes estancias. Justamente aquí, en esta estancia, en la segunda cogía, frente al chinero, porque el chinero se encuentra enfrente, donde estaría la cocina o hogar que a día de hoy pues, se ha convertido en una habitación. Más animaciones, más infografías de la realidad virtual. Fíjense, como curiosidad, esta estancia es una especie de pequeño oratorio, de estancia de retiro de los titulares de la vivienda, que se conserva la verdad en bastante buen estado y pues, evidentemente pues, se va a recuperar para que se dé a conocer ese uso que tuvo, ¿no? Muy curioso, ¿no? Me parece bastante llamativo. Fíjense el patio, cómo sería, bueno, pasando de la selva que hemos visto anteriormente a cómo sería el patio de la casa, ¿no? En su día. Para que se sitúe en la casa de la calle Real número 3, frente a la biblioteca, que seguro que la conocen mejor que yo incluso. El patio como sería en su momento, con ese pequeño aljibe en el centro, que a día de hoy se conserva, lo que pasa es que está totalmente lleno de forraje, ¿no? La vegetación, y esa galería porticada, ¿no? Que ahí se presenta. Una visión desde la galería, ¿no? Con ese alfarte que presenta en techumbre, y el patio visto hacia la zona del portal, la zona de tránsito de la zona noble, la zona de labor, con los elementos, los aperos de labranza como el trillo, que también ahí se presenta. Y la cámara, que es una señora cámara, por las dimensiones del edificio. La cámara que he hecho en falta en la recreación virtual los característicos trojes, es decir, aquí se almacena el grano, como todos ustedes saben, se almacenaba, los aperos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en la recreación pues he hecho en falta los trojes que permitían la delimitación del grano de la recolección, ¿no? Pues esa es la recreación virtual del edificio. En definitiva, este centro pues, tendrá una doble pluralidad de uso turístico y cultural y de destinatarios, tanto la población local como los visitantes. De modo que la actuación perseguirá por una parte la sensibilización de la población hacia la conservación de este patrimonio y por otra parte contribuirá a diversificar la economía local, atrayendo y canalizando los visitantes hasta Dos Torres. Pasamos al segundo capítulo de la realidad museológica, de la realidad museográfica, en este caso los itinerarios turístico-culturales que darán sentido a ese museo abierto. Serán los caminos temáticos, articulando una serie de argumentos comunes para diferentes recursos y concibiendo nuestra propuesta, evidentemente, como un producto novedoso que rompe con la idea del museo tradicional. De este modo, el continente del museo servirá al mismo tiempo de contenido, dado que el continente como recinto se identificará con el conjunto histórico en su conjunto, valga la redundancia, y sus recursos patrimoniales constituirán la colección del museo, es decir, el contenido. Brevemente, el itinerario de Torremiliano y Torrefranca, con un carácter histórico-artístico. En este caso, los elementos pues, sobre los que se articulará el itinerario son la historia y los principales
principales monumentos histórico-artísticos del municipio, quizás la faceta más conocida de Dos Torres, pero ya verán como en el itinerario Callejeando vemos otras facetas que creo que aportan realmente la idiosincrasia de Dos Torres. La historia y los monumentos constituyen una fortaleza y por ende una alta potencialidad para el desarrollo del turismo cultural, dado que ha tenido un gran valor y una gran trascendencia pues, para el devenir de Dos Torres y de la comarca de Los Pedroches. Una historia rica en matices y en contenidos que da mucho juego para este itinerario, puesto que permite interrelacionar la arquitectura, los recursos, los monumentos con los diferentes aspectos, eventos, o personajes o historias que se han dado en Dos Torres, ¿no? A lo largo de la historia, en esta historia de las villas preteritas de Torremolinos y Torrefranca hasta la actual Dos Torres. El trazado del itinerario, no me paro a enumerarlo, pero parte del centro de interpretación, que será la puerta de entrada al museo abierto, y abarca una serie de calles, prácticamente todo el entramado urbano, y ya veremos que coinciden algunos con el trazado del itinerario Callejeando. A lo largo de ese trazado se establecen una serie de puntos de interés que vamos a ir viendo uno a uno y cómo serían apropiados para interpretar una serie de cuestiones, ¿no? El primero de ellos pues, se localiza en la calle Pilar, en el ensanche que presenta esta a la altura de la ermita de Santo Cristo. Es en este lugar pues, donde las fuentes documentales y las referencias históricas pues, sitúan el límite o la frontera entre las tierras de Realengo, de las 7 villas de Los Pedroches, y el condado de Santa Eufemia, y donde tiene lugar el primer asentamiento y el germen poblacional de la villa de Torremilano. Este espacio es el idóneo para tratar la cuestión histórica y los orígenes de Torremilano, al mismo tiempo que dar a conocer la ermita de Santo Cristo que está ubicada en el lugar. Estos itinerarios se interpretarán a través de esos servicios y actividades del museo, a través de una señalización, de una señalética y de intérpretes del patrimonio, la visita teatralizada, etcétera, etcétera, para que se hagan una idea de cómo se interpretarán este tipo de cuestiones. Ahí tienen la ermita de Santo Cristo, hoy día un poco aprovechada desde el punto de vista cultural, turístico. El trazado del itinerario nos lleva hasta la Plaza de la Villa, un lugar monumental por excelencia, una plaza maravillosa, majestuosa y que nos habla de esas características, diríamos, que ilustran esa simbiosis entre la arquitectura andaluza, castellana y extremeña y se pone en manifiesto en este marco, ¿no? Aquí se presentan las mejores, las arquitecturas más representativas que en su día constituyeron los centros de poder de la villa de Torremilano. Estamos hablando de la iglesia de Santa María de Torremilano, la actual iglesia de la Asunción. Estamos hablando también pues, de los soportales, la antigua cárcel de Torremilano, la antigua Lóndiga, etcétera, etcétera, ¿no? En este punto pues, se abordará la historicidad y la idiosincrasia de la plaza y de algunos de los edificios y elementos pues, que en ella tienen cabida. Es el caso, por ejemplo, de la Lóndiga y de los soportales que se interpretarán en este segundo punto de interés. En el punto de interés número 3 nos encontramos con esta fachada, una auténtica joya en cuanto a la labra de la piedra, una gran plasticidad se plasma en esta portada. Está en la plazoleta de la calle Mayor y ahí pues tenemos una cronología de finales del gótico, finales del 15 y nos habla las fuentes históricas y documentales de que se trata de una de las propiedades del Cabildo de Torremilano, una de las propiedades. Siguiendo el itinerario, llegamos hasta la plazoleta de la calle San Roque, otro de los espacios emblemáticos de la villa de Torremilano, donde se encuentra una arquitectura bastante interesante en la que se protagoniza, evidentemente la casa de don Bartolomé García Bejarano, popularmente conocida aquí como la casa del secretario. En ella pues campean las armas de don Bartolomé García Bejarano, un personaje del cual hablaremos como un protagonista de la historia sociocultural y económica de Torremilano. Él fue el que promovió en el siglo XVIII, en el 1691 pidió permiso a Carlos II para levantar en un paraje de su propiedad el Pozo de la Nieve, ¿no? en el siglo